El doctor José Darío Salazar, bienvenido a la barbería. Muchas gracias, William, muy honrado de estar aquí en tu programa. Yo más, De nuevo. yo más porque usted es un hombre que ha dado la batalla por unas ideas y ahí se lo han dejado hablando solo, ¿no? Es que yo creo que la coherencia importa mucho. Uno no puede hacer patria ni política sin principios. Si no hay principios no hay nada, porque entonces terminan primando intereses subalternos y por supuesto así no se hace patria. Y claro, cuando uno es coherente, pues tiene amigos y a veces más enemigos, porque la gente se ha vuelto oportunista, ha perdido su carácter, ha perdido su criterio o se acomoda. Y entonces, cuando uno no se acomoda a las circunstancias por defender unas ideas, por defender unos principios, pues siempre hay críticas encima acerbas. Pero bueno, eso dignifica también. Yo lo he escuchado a usted y he escuchado de parte de Salomón Melo. Mi gran amigo nuestro, tuyo y mío. Del doctor Enrique Gómez Hurtado en vida. Bueno, mi maestro. En vida, mi jefe. A quien acompañamos a Cartagena varias veces. Varias veces Compañía de Salo. en sus últimos años. En compañía de la Pumpún y un grupo de amigos que nunca lo dejamos solo porque él necesitaba contarle al país muchas cosas. Y uno llegaba allá a hablar con él. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de lo que hablaba con el doctor, con el gran maestro Enrique Gómez Hurtado? Todo era importante en el doctor Enrique, sus apuntes picantes pero demoledores. Sí. Y sobre todo su lucidez. Total. Es que cada que íbamos a visitarlo, a los 90, a los 91 años, cada vez lo veía uno más lúcido. Yo creo que se murió absolutamente lúcido, diciendo siempre y haciendo siempre cosas importantes. Un gran patriota. Yo pienso que en Enrique murió el último grande del Partido Conservador. El último grande. El último grande. Esto acabó. Me da pena decirlo. Un hombre muy trascendente. Cuando él hablaba, pensaba, ¿no? No, pero es que nos dejó, Nos dejó un legado inmenso. Un legado inmenso. Y una huella de conducta. Y nos dejó una especie de carta histórica, pues era una carta, pero de testamento, en donde le decía al señor Juanpa, a Juan Manuel, que debía ser condenado por traición a la patria. Bueno, vino con tanque de oxígeno a erradicar la denuncia. Vino con tanque de oxígeno, sí, Vino señor. con tanque de oxígeno a erradicar la denuncia. Laureano. Así fue. No me olvida. En compañía de Mariano Ospina y creo que de Ignacio Valencia, erradicaron la denuncia. Su coterráneo, ¿cierto? Su paisano. Mi coterráneo, por supuesto. Usted se ha levantado en medio de la adversidad política, porque el Cauca se nos volvió un Vietnam completo, ¿no? El Cauca está totalmente deshecho. Sí. Es el tercer departamento productor de coca. ¿En el mundo o qué? Pues sí, en el mundo, ¿no? Sí, claro. Eso ha generado una violencia terrible, una inmoralidad y una corrupción terrible, porque donde hay narcotráfico, pues hay inmoralidad y hay violencia. El tema minero es muy grave, porque... La minería ilegal. La minería ilegal, sí. Criminal. Mejor todavía. La minería criminal, ¿no? Con conflictos de tierras, por el tema indígena también. Allá se impusieron no es ley de tierras, se impusieron las vías de hecho. No es ley de tierras, sino ley de guerras. Así es, el último paro duró casi un mes. Sí, casi en el gobierno del doctor Duque. ¿Sí? En este gobierno del presidente Duque. Que le ha tocado muy duro al presidente Duque. No, absolutamente. Entonces, la situación del departamento del Cauca
es muy grave. Uno diría que las instituciones prácticamente están en receso y sin temor a decirlo. Hay municipios donde me informan que hay una narcodemocracia y que entonces son los narcos los que están eligiendo. Que la situación es muy grave. Y lo que pasa, William, es que cuando uno no puede pensar que cuando se incendia el patio de la casa, la conflagración no sigue creciendo y se lleva toda la casa. De modo que el problema del Cauca es nacional. El problema del Cauca es nacional. Se traslada al Valle del Cauca, y por ahí sigue. Chocó, y se toda la costa pacífica ya no es. Mire cómo está Nariño, mire cómo está Putumayo. Entonces Tumaco. el problema del Cauca es un problema nacional. Acabar con el problema del Cauca es trascendente porque obviamente eso ayuda a pagar la conflagración que se está formando en otros sitios del país. Hombres como usted, que conocen verdaderamente la radiografía del país, un senador estudioso, Gracias, William. serio, expresidente de mi partido conservador, usted debe prestarle un servicio activo a esta patria. Ojalá el presidente Duque escuchara esto, porque nos interesa mucho que gentes de su conocimiento y de su talante, el presidente Duque sepa que existen en esta Colombia dolida por tanta corrupción. Gracias, William. Uno desde donde esté le presta un servicio a la patria, con su conducta, con su opinión, con su manera de ser, y bueno, a eso estamos llamados los colombianos de bien, ¿no? Que somos la inmensa mayoría. Sí. Somos la inmensa mayoría. La mayoría es buena. La mayoría es gente honorable, buena, trabajadora, ¿no? Lo que pasa es que los malos hacen mucho daño, o mucho escándalo. Se corrompió la sala. O mucho escándalo, sí. Se corrompió la sala. Hay una gran corrupción en el país, pues mire los informes de prensa de esta semana donde Colombia aparece como uno de los países más corruptos del mundo. Ay, Dios mío. Eso realmente es terrible, pero bueno, Ay, Dios mío. es que la cultura del narcotráfico es terrible. En el gobierno anterior el país se llenó de droga. En los 8 años de... Porque en los 8 años del presidente, en los 8 años del sátrapa, del gobierno anterior, porque yo creo que los señores de las FARC sacaron una ventaja inusitada en esa negociación. ¿Toda? Y una de las ventajas que sacaron es que el gobierno bajara la guardia en el tema de la lucha contra el narcotráfico. Creo que inclusive el propio presidente Santos así lo ha reconocido, que una de las falencias es que él reconoce. del proceso de paz fue que estos señores exponencialmente crecieron en el tema del narcotráfico. Pues es que no le queda más, porque las cifras son tosudas. Cuando el presidente Santos llega al gobierno, habían 50, 60.000 hectáreas de coca, y cuando se va, más de 200.000. Entonces, frente a eso, ¿qué se puede decir? ¿Cómo se niega? ¿Cómo se esconde eso ante la opinión nacional y mundial? Entonces, ¿qué recibió el doctor Duque? Un país lleno de problemas, un país lleno de problemas. Un país desbaratado. Descuadernado, un país descuadernado, un país con sus finanzas descuadernadas. Sí. No recibió sino problemas, y obviamente corregir eso. Gobernado por la escoria durante los últimos 8 años. Y obviamente corregir eso acuérdese del oro lleva fortaleza, lleva consagración y lleva tiempo. Uno no puede aspirar a que lo que se hizo y los males heredados en el país se arreglen de la noche a la mañana, pero hay que reconocer que el presidente Duque pues está con toda su decisión, consagración e intención corrigiendo el rumbo. No, le está corrigiendo porque, por ejemplo, ahora antes de esta barbería, usted me decía que él ha fortalecido, de cierta manera, las instituciones. No hay duda, la manera de hacer política, él, por ejemplo, una de sus promesas de campaña fue autonomía de cada rama.
autonomía del Congreso, autonomía del gobierno y autonomía de la justicia. Y eso ha sido, ejemplar. Por supuesto, eso ha sido ejemplar. La verdad es que hoy la relación entre el gobierno y el Congreso es de respeto, es de debate, es de análisis, es de solidaridades y también de oposición, pero siempre debatiendo unas ideas, no comprando conciencias, porque eso es fatal, eso corrompe totalmente un régimen. Que yo lo escuchaba a usted ahora hablando con esta joven figura de... Con Nicolás Gómez Arenas. Por supuesto. Nicolás Gómez Arenas escribió un libro en donde... Contra la corrupción de la Bogotá humana de Petro. Claro. Y hablaba, usted le decía a él, es que un acueducto se lo venden a un tipo. Es que otra de las prácticas que existen hoy es que están vendiendo los cargos. Entonces le vendo la Secretaría de Agricultura en tal departamento. No puede ser esta vaina. Entonces eso vale tanto y cuando yo gane, pues obviamente se la entrego para que usted se pague la deuda. Entonces hasta allá hemos llegado. Lo que pasa es que la gente sabe, pero no quiere denunciar, no quiere dar nombres, pero eso es parte de esta democracia que en un inmenso porcentaje es ilegítima. Es que ¿cómo puede concebir uno que hoy los candidatos se gasten para ganar una gobernación o una alcaldía 4.000, 5.000, 10.000 millones de pesos mucho y más? En la costa atlántica vale más eso. Claro. Y pensar que esos señores cuando ganen van a hacer patria. Eso no le cabe a nadie en la cabeza. Un tipo que se ha gastado 30, 40.000, 50.000 millones de pesos en una campaña no puede ganar y llegar a ser patria. Es absolutamente imposible porque llega con compromisos y con deudas. Absolutamente absurdo todo eso. Entonces fíjese que la democracia en muchas partes es ilegítima, porque cuando uno compra un cargo para llegar a una corporación pública o para llegar a un cargo uninominal, pues obviamente no llega legítimamente. Hay una democracia absolutamente ilegítima y yo creo que es en un inmenso porcentaje en el país. Eso es muy grave. Y precisamente eso es lo que el presidente Duque ha tratado de combatir. No, aquí va a haber independencia y ejemplo. Y obviamente pues eso no le gusta a mucha gente y no le gusta a actores políticos, pero es que nosotros votamos por eso. Nosotros votamos por ese programa de gobierno. Fue el que ganó. Tiene que ser coherente y lo está haciendo. El presidente tiene todas las buenas intenciones. Doctor Duque recibió unos pedazos ahí, unos retazos de país. Así es. Como decía el maestro Valencia, ¿cómo es? Cadáveres de cosas. Así es, cadáveres de cosas, ¿no? Entonces, cuando uno... Y mire que tan cierto es esto, que en qué está la paz. A mí me da risa cuando hablan del posconflicto. ¿Dónde se acabó el conflicto? ¿Cuál posconflicto? ¿No? Disidencias de las FARC, los jefes de las FARC dedicados al narcotráfico, los que han hecho disidencias, pedidos en extradición, en componendas con otras fuerzas irregulares como el Ejército de Liberación Nacional, Sí. ¿no? Las BACRIN haciendo violencia en todo el país. Entonces, ¿cómo se puede hablar de posconflicto? El único que creía que estábamos en el posconflicto era el gobierno anterior y sus amigos, pero aquí no hay posconflicto, aquí lo que hay es un conflicto agudizado. ¿No? Esa palabra yo creo que deberíamos borrarla del diccionario y del léxico. ¿Qué vamos a hacer para ayudarle al presidente Duque? No, pues yo creo que desde donde tengamos nuestro radio de acción, generar una opinión a favor del gobierno y un respaldo a favor del gobierno y votar por sus políticas en cada momento en que se pueda votar.
Y aquí lo pueden hacer los empresarios, los académicos, los periodistas, que crean en estas ideas, por supuesto, ¿no? Porque pues, si uno no cree en estas ideas y se dedica a combatirlas, pues es diferente. Pero yo creo que esa opinión mayoritaria tiene que defender su triunfo. Es que aquí no ganó el presidente Duque, aquí ganó una opinión mayoritaria con un programa de gobierno. Y si nos duele lo que le sucede a la patria, pues obviamente tenemos que salir a la defensa de nuestros valores. Esto se pudo haber arreglado el 2 de octubre de 2016, cuando los del no ganamos. El mayor síntoma, William, ¿Y eso qué pasó? el mayor síntoma de corrupción y de ilegitimidad que impera en Colombia fue lo que sucedió después de eso. El pueblo colombiano derrotó el sí en el referéndum. Lo derrotamos. Lo derrotamos en los constituyentes primarios, el pueblo colombiano. La soberanía popular se impuso. No, la misma Corte en su momento había condicionado la entrada en vigencia de esos acuerdos al triunfo en el referendo. ¿Y qué pasa después? Le hago una pregunta. La misma Corte cambia su criterio, su jurisprudencia y en asocio con el Congreso resuelven decir que el Congreso era lo mismo que el constituyente primario, solo en Colombia se nos puede ocurrir eso. Bueno. Y entonces nos cambian el triunfo por la derrota y agudizan el texto del acuerdo y así lo impone el gobierno nacional. Esa es la realidad. El gobierno de Juanpa. El gobierno anterior. Del espurio. Es la realidad. Porque cuando el doctor Álvaro Uribe se fue para allá a hablar con él, yo me decía, bueno, ¿y a qué van a hablar con ese tipo si ya nos pronunciamos todos los colombianos? Aquí Alejandro Ordóñez Maldonado me dijo en esta silla, y bueno, ¿y eso qué fue lo que pasó el 2 de octubre? Y me contestó estas palabras, están aquí grabadas, aquí en esta barbería, cuando quieran búsquenlas. William, nos equivocamos, William, nos equivocamos. Esto es una cosa terrible. ¡Qué horror! Me lo dijo Alejandro Ordóñez. El país en ese momento había podido salir Claro. a las calles a reclamar. reclamar el triunfo y Entonces, ¿por qué no se hizo y a eso? exigir que el veredicto del pueblo colombiano Tenía que respetarse. se debía respetar. Si estuviera vivo don Fabio Echeverry Correa, eso no hubiera ocurrido. Porque don Fabio Echeverry Correa se hubiera parado en la Plaza de Bolívar para defender este país. Sí, era un hombre de mucho carácter. Para que hablemos claro, pues. Era un hombre de mucho carácter. De tamaño. Doctor Enrique Gómez, en esa soledad en que se encontraba, viendo cómo se acababa esto, muy pocas personas en este país salieron a protestar y nos hicieron la marranada. Qué tristeza. Pero hablemos de otras cosas. ¿Qué le espera al país ahora, pues, que desafortunadamente los que ponen las condiciones son otros? Bueno, yo creo que seguir trabajando como la gente de bien viene trabajando, el gobierno seguir insistiendo en sus políticas para tratar de superar esta cantidad de problemas que tiene y ser innovativos en muchas cosas, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, el tema del fracking es un tema capital. Capital. El país, mire, si el país se queda sin petróleo, el país no tiene, Yo no entiendo por no qué tiene cómo pagar o sufragar los gastos del presupuesto nacional, los gastos sociales, ¿no? Imagínese a Colombia comprando petróleo. ¿De dónde saca los dólares para pagarlos? Y es la fuente más grande de nuestros recursos. Entonces yo creo que hay que acudir a alta tecnología, obviamente preservando el medio ambiente, preservando los intereses de las comunidades
y darle al país la posibilidad de crecer económicamente, entre otras cosas, con una fuente de esas, de materia prima, que es muy importante, sin que ello quiera decir que vaya a descuidar el impulso, el respaldo a la industria nacional, a la agricultura, que es absolutamente fundamental. Es que uno no entiende cómo Colombia importa hoy una inmensa cantidad de alimentos cuando somos un país absolutamente verde y con todas las posibilidades, pero el campo hay que modernizarlo, por supuesto. Y con todos los climas. Y con dos mares. Y con 2 océanos. Entonces, me parece que el campo necesita, como lo está haciendo el gobierno, su mano amiga, y el campesino necesita mejores condiciones de vida para no migrar, para quedarse allá, para tener un incentivo. En el campo no puede faltar la calidad de la salud, porque obviamente la gente no puede faltar la calidad de la educación, porque obviamente pues la gente va a migrar a buscar dignidad de vida. Esas palabras que usted acaba de pronunciar me acuerda del doctor Mariano Ospina Pérez, que fue el presidente de los campesinos, del agro. Si doña Berta Hernández de Ospina Pérez hubiera estado viva el 2 de octubre de 2016, ¿qué hubiera pasado? Bueno, ella era una mujer de un carácter indomable, ¿no? Eso era indomable. Indomable. No se había dejado. Indomable. Y allá se hubiera ido para la Plaza de Bolívar a Sí, no lo dudo. Ah, bueno, lo dudo. Con eso le dijo todo. Y yo le entrego... Es que Mariano Ospina, Misael Pastrana, exacto, obviamente Laureano Gómez, sí, pues han sido los grandes del conservatismo, grandes patriotas. El último grande del Partido Conservador se nos fue, que fue el doctor Enrique Gómez. Una muerte muy lamentable. El país no sabe lo que perdió. Ay, Dios mío. Bueno, ante el pueblo colombiano está aquí un hombre lleno de ganas, de sabiduría, gracias, William, de amor a la patria. Muy generoso usted. Y ojalá esto... Demasiado. Y ojalá... No, justo. No más. Y objetivo. Aquí yo no le sobo el lomo a nadie. Aquí la gente no viene es por eso, porque es que allá ese gordo lo enreda a uno, que yo no sé qué. Yo digo lo que es. Pero aquí, cuando me encuentro con aquí viene a que lo peluquien a uno. No, pero a usted le crece el pelo para adentro, usted no tiene problema. Uno se encuentra con personas como usted y es delicioso el diálogo, porque se habla francamente y se viven las cosas por su nombre. Yo le agradezco infinitamente y hagamos lo posible por sacar adelante este país. Acompañemos al presidente Duque. Qué bueno, William, coincidimos plenamente en ello. Muchas gracias, muy amable, muy honrado. Más honrado yo. Gracias, señor.